que se utiliza solo como analgésico para el tracto urinario, un medicamento que se elimina por orina. Entonces se suele administrar por vía oral para los pacientes que tienen disuria, que puede ser o no infecciosa, depende de que sea una infecciosa, pero se hace para la disuria, para el dolor que tiene el paciente con la orina. Si tiene una infección, si es que tiene ese dolor, se puede utilizar y solo tiene efecto en la parte urinaria. Para que le pase el dolor en el tracto urinario solamente es. El otro componente de este grupo, que es el paracetamol, que también van a encontrar con este nombre en algunos lugares, acetaminofeno, que está disponible en comprimido, está disponible en forma de cápsula, se puede encontrar en algunos lugares también para administración inyectable. Es un medicamento que tiene una acción analgésica y antipirética, pero no antiinflamatoria. Tiene una acción analgésica, antipirética, no antiinflamatoria, y sirve mucho para lo que está relacionado con la ciclooxigenasa que está dentro del sistema nervioso central. Tiene poco efecto fuera del sistema nervioso central. Por eso es lo que principalmente se utiliza para cefaleas y para la fiebre. Porque la fiebre, la cefalea, dijimos que la acción analgésica era local, o sea, en el lugar donde le dolía. Si el dolor de cabeza va a ser en el sistema nervioso central. Y la fiebre también se controlaba desde el sistema nervioso central. Por eso es útil en estas patologías, en cefaleas y en fiebre, porque casi exclusivamente actúa en el sistema nervioso central. Si es que no se toma a dosis mayores a 2 gramos día, prácticamente no produce complicaciones. La principal afectación que produce cuando se consume a dosis alta es la afectación hepática que puede producir. La epidemiología, o sea, la cantidad de pacientes que se intoxican con paracetamol disminuyó bastante. Anteriormente, la intoxicación con AES o con paracetamol era mucho mayor, pero como ahora se usan otros medicamentos para intento autolítico, por ejemplo, bajó mucho el porcentaje de intoxicaciones por paracetamol. El paracetamol, cuando el paciente consume a dosis alta, produce la disminución de una sustancia que se llama glutatión dentro del hígado. De los otros metabolitos que tiene el paracetamol, los otros no son tóxicos. Lo que sí produce efecto adverso es que uno de los metabolitos del paracetamol se une a una sustancia que se llama glutatión, que está en el hígado. Esa sustancia, ese glutatión, tiene un efecto hepatoprotector. Cuando baja eso, ahí se ven los daños en el hígado. Y en el caso del paciente que toma dosis altas, se intoxica con paracetamol, por el descenso de esta sustancia se produce la afectación hepática. El antídoto para la intoxicación por paracetamol es esto que se llama acetilcisteína, que aumenta nuevamente las reservas de glutatión y disminuye el daño hepático en el paciente. La intoxicación aguda se ve principalmente, la afectación principal es la hepatitis. La afectación hepática es una hepatitis y puede acompañarse de otras insuficiencias también. Se considera que la dosis tóxica es 10 gramos, o sea que en un blister de 1 gramo con una tira ya va a ser suficiente, y con comprimido 500 gramos serían 20 lo que se tiene que tomar. Dosis tóxica 10 gramos, dosis mortal 15 gramos. Pero a mencionar 2 gramos, ¿verdad? Sí. Dos gramas? Normal. Normal, sí. Você pode explicar de novo, por favor, a relação da acetilcisteína com a refeição do paracetamol? É a mesma acetilcisteína que se usa para ¿Es congestionante? Sí, el mismo. Esa acetilcisteína lo que hace es aumentar otra vez estas reservas, o sea, aumenta los niveles de glutatión, que es la sustancia que es hepatoprotectora. O sea, cuando los niveles de glutatión están bajos en el hígado, ahí empiezan a afectarse los hepatocitos. Ahí se produce el daño del hepatocito con aumento de la enzima hepática y todo el daño a nivel hepático. La acetilcisteína aumenta esos niveles y por eso se considera el antídoto. Lo que sí debería darse lo más rápido posible, pues si se da muy tarde también el daño ya va a estar hecho. Lo que se tiene que hacer es tratar de dar enseguida para que no bajen mucho esos depósitos que tiene el paciente, porque ayuda a reponer los depósitos de glutatión. La acetilcisteína que se usa como cosmético es como mucolítico. Hay una presentación que también es endovenosa.
aplique inyectable antes que tome Bioral, pero si no tiene ni inyectable, Bioral igual. Por el mismo principio activo. Decía, esta zoonosis tóxica, zoonosis mortal, el tratamiento es sintomático porque suele producir, puede producir vómito, dolor abdominal en el paciente, eso es sintomático. El antídoto es la aceticisteína. Y si es una intoxicación grave técnica o trasplante hepático, que probablemente no se va a hacer. Entonces se usa el paracetamol como analgésico y antipirético. Donde más tiene efecto en el sistema nervioso central. Entonces sirve, es más útil para cefaleas y también para la fiebre. No es antiinflamatorio. ¿Por qué no es antiinflamatorio? Porque aparentemente no actúa fuera del sistema nervioso central. Entonces no se va a servir para calmar un dolor de otras, o sea, no va a tener efecto antiinflamatorio en otras zonas. El otro es la dipirona o metamizol, este ya es de otro grupo. Dipirona o metamizol pueden encontrar con cualquiera de esos dos nombres. Y también este tiene acción analgésica y también acción antipirética. Tampoco es antiinflamatorio. Y es un medicamento que tiene una potencia analgésica mayor que el paracetamol. Entonces, si vamos a considerar la potencia analgésica, la dipirona tiene un mejor efecto analgésico. Es un medicamento que también tiene efectos sobre la musculatura lisa, o sea, por eso se suele combinar con antiespasmódicos. Acá la bucapina o el bucopan, por ejemplo, puede tener paracetamol o puede tener copolamina con paracetamol o copolamina con dipirona. Eso es un poco más potente. O sea, potencia el efecto también de los antiespasmódicos. Para los cólicos, por ejemplo, para el que tiene algún cólico abdominal, este suele ser más útil que, por ejemplo, ketorolac, que se suele querer hacer también en los pacientes. Los oncólogos, cuando van a indicar un analgésico, si va a ser AINE, que tenga efecto sobre la parte digestiva, suelen indicar más dipirona que otros analgésicos por esta acción que tiene. Pero también tiene efecto sobre la musculatura lisa y es mejor para el paciente. Puede llegar a tener 2 ampollas, porque esto suele venir en ampollas de 1 gramo. 2 ampollas puede tener la potencia analgésica aproximadamente de media ampolla de morfina. Morfina suele ser la ampolla de 10 miligramos. Entonces, las 2 ampollas de dipirona pueden tener la potencia analgésica de la media ampolla de morfina, más o menos. Se usa mucho para la fiebre, lo que nos está recomendado mucho para la fiebre relacionada con cuadros de arbovirosis. Se usa para dolor moderado en pacientes postoperados, se suele usar mucho también. En cólicos y en crisis de enxaqueca se usa bastante. Suele mejorar, con paracetamol general pero mejora y mejora con esta medicación. Se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía endovenosa, se puede hacer también por vía intramuscular. Y es relativamente barato, ¿no? Un medicamento que tiene un costo. Este bucopan compuesto que tiene, en vez de paracetamol, tiene dipirona con la escopolamina. Esta es la marca más conocida de dipirona. En comprimidos, puede venir en gotas, puede venir en forma de suspensión también y efervescente. Tiene muy buen efecto analgésico en pacientes que están con muchas fiebres o que tienen mucho dolor corporal, mucha mialgia también, así que con otro analgésico no les pasa, casi siempre con dipirona más. Es lo que le suele pasar. El miedo que se tiene con este es de la agranulocitosis. Este es el efecto al que se le asocia que hizo que se suspenda su utilización en Estados Unidos. Una reacción hematológica que es la granulocitosis, porque es una reacción que no se sabe cuándo puede tener el paciente. Puede consumir normalmente y de repente presenta un cuadro de granulocitosis. Puede presentar reacciones cutáneas también, puede presentar reacciones alérgicas en el paciente y está recomendado que se haga lentamente porque también puede producir reacciones cuando se administra muy rápido la medicación.
la dipirona tiene mayor potencia. Principal efecto adverso, o sea, principal efecto adverso del paracetamol, afectación hepática, y un efecto que puede ser grave por la dipirona es la granulocitosis. En lo anterior hablábamos más de uno, o sea, solo del ácido acetilsalicílico en su grupo, de la dipirona en su grupo, del paracetamol y la fenazoprina en su grupo. Acá, en el primer grupo, donde vamos a ver varios medicamentos que se usan bastante frecuentemente. Y esos medicamentos que tienen todas las propiedades: analgésica, antipirética, antiinflamatoria, y tiene también acción antiagregante plaquetario. No se usa como antiagregante, no vamos a usar este para producir antiagregación, pero tiene esa acción. Sí usamos como analgésico, sí usamos como antipirético, sí podemos usar como antiinflamatorio, y es el grupo que es más utilizado. El ibuprofeno, acá se usa mucho el naproxeno también, se está usando más ahora, creo que en el Brasil se usa más. El naproxeno se está usando mucho para los pacientes con mucho dolor por chikungunya, se está usando. Cetoprofeno o ketoprofeno y el flurbiprofeno. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos? Hay unas características farmacocinéticas, pero en general tienen los mismos efectos, o sea, tienen acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Y acá se pueden ver efectos adversos, pero no se ven con mucha frecuencia. Pueden verse efectos adversos gastrointestinales, neurológicos, lesiones de piel, pero no se ven muy frecuentemente efectos por estos medicamentos. Y no es algo que sea muy característico, así como la afectación hepática por paracetamol. Nada que sea demasiado característico con este grupo. Este medicamento se puede iniciar para cuadros que son agudos. Dolor agudo, dijimos que sirve para dolores leves y moderados o AINE. Para cuadros febriles se puede usar, para la dismenorrea también. Acá hay bastantes medicamentos que tienen como AINE, el ibuprofeno para la dismenorrea. Antipirético, se usa el antipirético como antipirético para los niños que son mayores a 6 meses, se puede usar. Y es un medicamento que también se utiliza para patologías reumáticas o reumatológicas. No se usa ácido acetilsalicílico, ni dipirona, ni paracetamol para eso. El ibuprofeno sí se puede usar. Lo vamos a usar para una artritis reumatoide, para una artritis idiopática juvenil en los niños. Esos medicamentos que les dije, vamos a usar. Este grupo sí se puede usar. En este caso, ¿cómo se utilizan? Por un tiempo más prolongado. Acá suelen ser cuadros agudos, donde no requieren una administración por mucho tiempo. Pero en la patología reumática sí se puede usar por mucho tiempo estos medicamentos. Puedo usar por varias semanas, incluso por meses, si es necesario. Artritis reumatoide, repito, artritis idiopática juvenil, en la gota, en la colitis anquilosante, por ejemplo, se usa el ibuprofeno como medicamento que se suele iniciar una dosis más alta. Cuando inicia se hace una dosis mayor y después se va bajando la dosis hasta tener la menor dosis que sea efectiva para el paciente, para producirle menos efectos adversos. El naproxeno también se usa para las mismas patologías, dolores agudos y leves, inflamación. Los ataques de gota se pueden tratar con eso también. La gota es un cuadro que es producido por el aumento de qué sustancia. Por el aumento del ácido úrico en el paciente, por el aumento del ácido úrico en el paciente. No todos los que tienen ácido úrico elevado van a tener gota. Se trata la gota, o sea, el cuadro de gota en el paciente. Si es que no presenta clínica, eso no es necesario tratar. En el paciente que tiene un ataque agudo de gota, tiene muchísimo dolor, tiene fiebre y no cede rápidamente una vez que se instala el cuadro. Entonces, primero se hace una dosis más alta y después se hace una dosis menor para ver si es que se consigue controlar el cuadro. Es una patología que también se puede usar por un cierto tiempo.
a largo plazo se pueden usar, pero tiene que usar la menor dosis posible. De lo que estamos viendo, entonces el primero que puede utilizarse para tratamiento a largo plazo. El primer grupo, el grupo del ibuprofeno. Mas, prof, aí essa menor dose continua a bebida toda ou só até passar o ataque? Puede usar por unos meses dependiendo de cuál sea la patología. Não, En a la, da gota. en la gota cuando está con su ataque o cuando va a empezar su hiporicemiante. Porque cuando va a empezar puede tomar por 2 a 3 meses y después deja. Cuando empieza el tratamiento es que el paciente tiene más riesgo de presentar un episodio. Entonces ahí, al iniciar, puede tomar por 2 a 3 meses y después suspende. Y ahí solo van a tomar cuando presenta otra vez su ataque. La procedura no produce tampoco muchos efectos adversos en el paciente. El ketoprofeno es un analgésico potente también que inhibe, aparte de la ciclooxigenasa, es el que inhibe el ketoprofeno, ciclooxigenasa y también ahí como dice lipooxigenasa. Entonces ese que va a tener una mejor potencia antiinflamatoria, porque la lipooxigenasa que producía, acá se produce prostaglandinas por la acción de la ciclooxigenasa y tromboxano, y por la acción de la lipooxigenasa que se producía. No recuerdo. Los leucotrienos. Entonces, acá con este se puede tener una mejor potencia analgésica porque bloquea tanto esto, o sea, antiinflamatoria, este con este. Es uno de los pocos AINES que tiene efecto sobre otra enzima que no es solo la ciclooxigenasa. También tiene efecto sobre la lipooxigenasa. Voy a volver acá para mostrarles nomás. Profe, Sí. o ketoprofeno ele tem maior eficácia, efeito Antiinflamatorio, sí. Puede ser analgésico o antiinflamatorio, sí. Acá los AINES, la mayoría actúan acá. El ketoprofeno actúa acá y acá. Entonces, esto también bloquea. Esa vía también bloquea. Ese suele encontrarse también, puede encontrarse solo y asociado con otros medicamentos también. Se usa para cuadros agudos y cuadros crónicos. Entonces, el grupo del ibuprofeno se puede usar para cuadros agudos, fiebre, dolores agudos y cuadros crónicos por un tiempo prolongado. Ahí otra vez les muestro que al inicio se puede usar a dosis más alta y después se puede usar a dosis más baja. Se puede usar en artrosis, en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosante y artritis idiopática juvenil. Cuando nosotros empezamos la semana pasada en la clase de AINES, les había dicho que hay medicamentos que actúan sobre la clínica y hay medicamentos que actúan sobre la evolución de la enfermedad. Los AINES actúan sobre la clínica, van a controlar el dolor, van a controlar la inflamación que tiene el paciente. Ahora, el medicamento que se va a usar para tratar la artrosis o para tratar de que se degenere más lentamente la articulación es otro tipo de medicamento. Lo que se va a utilizar para retrasar la evolución de esta enfermedad es otro tipo de medicamentos. Entonces, los AINES actúan sobre la clínica, mejoría de la clínica, hacer que el paciente pueda moverse bien, pueda caminar, pueda hacer su actividad, pero no actúa sobre la evolución de la enfermedad. Para que el paciente con artritis reumatoide tenga la evolución más lenta, no tenga esa deformidad en las manos, por ejemplo, va a usar otro medicamento que tiene un efecto más potente y eso sí suele tomar durante toda su vida. La espondilitis anquilosante, para que recuerden más lo que era, produce alteraciones en la columna y en la articulación sacroiliaca. Lo que va haciendo es que se pierde esto que está acá, te digo, se está separando y como que se suelda todo eso. Tiene muchísimo dolor el paciente, suele tener una inflamación también del tendón acá y a la articulación de la rodilla también la afecta. Es una patología que tiene que, para controlar la enfermedad, tiene que usar otra para controlar la enfermedad y hacer que esa evolución sea más lenta, otro medicamento. ¿Para qué va a usar los AINES? Para su dolor y para su inflamación. Se pueden encontrar los
derivados, el ibuprofeno es un derivado en varios tipos de presentaciones. Están comprimidos. El ibuprofeno puede venir en comprimidos, puede venir en cápsulas. ¿Cápsulas de qué tipo eran estas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, cápsulas blandas, sí. Pueden venir cápsulas blandas, puede venir una otra cápsula dura también, pero este es ejemplo de cápsulas blandas. Hay supositorio también de ketoprofeno, pues se pueden encontrar. El ibuprofeno y sus derivados se usan entonces para cuadros agudos y para patologías crónicas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Los derivados del ácido acético, acá están el ketorolac, el diclofenac y la indometacina. El diclofenac es bueno, el ketorolac es muy bueno. La indometacina tiene muy buen efecto antiinflamatorio analgésico, pero tiene muchísimos efectos adversos. Por eso, en algunas patologías nomás se usa. ¿Cuál? Se puede usar en eso y también articulares. Las patologías traumatológicas se usan el diclofenac. El ketorolac es un medicamento que tiene también todas las propiedades, pero se usa más con efecto analgésico antiinflamatorio. No se usa tanto como antipirético, más analgésico antiinflamatorio. Tiene muchos efectos gastrointestinales y este medicamento no se recomienda su administración por más de 5 días seguidos, por ninguna de las vías. Tenemos presentaciones de comprimidos, sublingual también hay presentación, endovenoso también, se puede administrar endovenoso, intramuscular. Muy buen analgésico, pero tiene muchos efectos adversos. Esto que muestra acá es para que vean que en insuficiencia renal la medicación se ajusta. Esto hay tablitas, esquemas así, todos definidos de cómo se van a utilizar estos medicamentos. Como produce también afectación, o sea, va a aumentar la semivida del medicamento si hay insuficiencia renal, se ajusta en insuficiencia renal. La dosis es la mitad de lo que es la dosis habitual cuando hay insuficiencia renal. De recibir 120 miligramos día, se tiene que hacer una dosis de 60 miligramos día por día para enterar. No se puede hacer por muchos días, no se puede hacer por más de 5 días. El diclofenac se usa como antiinflamatorio, se usa como analgésico, también se puede usar como antipirético. Produce afectaciones renales, gastrointestinales y hepáticas y se usa para cuadros agudos y crónicos. Acá entonces este otro medicamento no está indicado que se use para cuadros crónicos porque no puede usar mucho tiempo. El diclofenac sí se puede usar para cuadros crónicos, para artritis reumatoide, artrosis, espondilitis, para procesos inflamatorios agudos y procesos inflamatorios crónicos. Y se puede usar durante mucho tiempo. Se usa también en pacientes con dismenorrea, en pacientes post-operados se usa bastante y en cólicos también, en cólico renal. Pacientes con cólicos se suele utilizar el diclofenac. Y es más accesible que el ketorolac. Es más barato que el ketorolac. Es más potente. El ketorolac es más potente. No se pasan más los dolores, pero este también sigue siendo bastante efectivo. Se puede iniciar, se puede probar primero con ketorolac, si no le pasa, o sea, diclofenac y después ketorolac. Para el cólico renal se puede hacer, la dosis por vía oral suele ser 50 miligramos cada 8. De algunas cosas pongo las dosis para que sepan, pero yo no les pregunto las dosis. Este tiene una presentación también que es LP, liberación prolongada, y puedes hacerse 75 cada 12 horas o 50 miligramos cada 8. En los procesos reumáticos la dosis siempre va a empezar más alta, acá 50 miligramos cada 8 horas, acá se puede hacer una dosis mayor y después se va disminuyendo la dosis para la menor dosis que le sirva al paciente. Se va bajando para dejarle con la dosis que le cargue su dolor al paciente.
En niños no se suele recomendar. Ibuprofeno se puede dar, paracetamol se puede dar. El que se puede dar desde el inicio del paracetamol. Ibuprofeno después de los 6 meses. Dipirona también se puede hacer después de los 6 meses. ¿Querotolac a partir de cuál edad, profe? ¿Cómo? ¿Querotolac? No. Ketorolac tampoco se da en niños. Ni clofenac ni ketorolac. Porque realmente no se sabe si es que tiene efecto adverso, pero no se prueba tampoco para saber si va a tener efecto adverso. Lo mismo que de los medicamentos que se sabe que producen efectos adversos es porque en algún momento la embarazada recibió y no se sabía que producía efectos adversos. Nunca se hizo, no se ve. Se hace estudio en una gestante para saber si va a producirlo o no. La indometacina les dije que era muy potente. ¿Y por qué es muy potente? Porque tiene una acción sobre otra enzima. Esta actúa sobre ciclooxigenasa y esta es sobre lipoxigenasa, sobre los dos. La indometacina actúa sobre la fosfolipasa. ¿Dónde estaba esa enzima fosfolipasa en esos gráficos que nosotros vimos? La fosfolipasa estaba por encima del ácido gravidólico. Voy a volver con eso más fácil. La fosfolipasa estaba bien allá arriba, el lugar donde actúan los corticoides. Acá está la lipoxigenasa, acá está la ciclooxigenasa y el medicamento que actúa sobre eso es el ketoprofeno. La mayoría de los AINE acá nomás y la fosfolipasa está acá. Allá sobre eso actúan los corticoides. Los corticoides son más efectivos para el proceso inflamatorio. Este medicamento tiene una muy buena potencia antiinflamatoria por eso, porque actúa en otro sitio, bloquea mayor cantidad de sustancias que pueden ser producidas ahí, pero también tiene varios efectos adversos. Se indica cuando, por ejemplo, la gota, el ataque de gota no se dé con algún otro analgésico, ahí suele usarse la indometacina. Es un medicamento muy potente, una buena potencia analgésica antiinflamatoria, pero que tiene muchos efectos adversos. Es analgésico, antiinflamatorio, antipirético, antiagregante, pero tiene muchos efectos secundarios que a veces pueden ser mortales. Puede producir cuadros de epilepsia, de parkinsonismo, de depresión en el paciente, pancreatitis, granulocitosis y anemia plásica. Se usa como antirreumático cuando generalmente no tenemos otra opción, como antipirético, y en conjuntivitis se usa un colillo. Se puede usar un colillo. Antirreumático, tratamiento de la gota, espondilitis. En estos pacientes, porque la espondilitis también produce mucho dolor y no calma fácilmente, a veces se prueba indometacina. Pero tiene muy buen efecto analgésico antiinflamatorio, pero tiene muchísimos efectos adversos. Una presentación del diclofenac, administración por inyectable, intramuscular. Este es un nombre comercial bastante conocido, la indometacina, el ketorolac. Este nombre en comprimidos sublinguales. Este viene en esa presentación. Y que tiene dolores de cabeza sobre todo. No sé qué. Muy bueno, pero. Ketorolac. Ketorolac. Parece muy Tiene muchos efectos. Principalmente en la intestina. Los oxicamos son los que tienen vida media larga. El único grupo que tiene componentes que se pueden dar una vez al día nomás. Los otros toditos que cada 4 a 6 horas, cada 8 horas tienen que hacer. Los oxicamos son los primeros que tienen una vida media más larga y se pueden administrar una vez al día nomás. Los más conocidos son el piroxicam y el meloxicam. Pueden encontrarse solo esos medicamentos asociados con algún otro analgésico. Se usan mucho como
también. Y se usa para cuadros agudos y crónicos. Se usa mucho para la parte de los pacientes reumatológicos, reumáticos, porque en vez de que el paciente tenga que tomar ibuprofeno o diclofenac para una artrosis, una artritis por varias veces al día, una vez por día ya puede ser suficiente. Entonces es más cómodo, pero también es más costoso para el paciente. Entonces se suele utilizar como antirreumático. En otros cuadros también, la gota, en la dismenorrea, pero medio carita para tratar una dismenorrea, pero se puede usar también. Entonces, para cuadros agudos y cuadros crónicos. Se desarrolló principalmente para los cuadros reumatológicos. Es más cómodo para el paciente. Acá bien suele venir asociado a veces con relajante muscular, con complejo B, Lexicamine, no sé si me conocen ese nombre. Lexicamine, el nombre comercial es epiloxicam. Já ouvi falar. Já ouvi também. El meloxicam tiene también una vida media larga y se utiliza mucho para los cuadros crónicos, artritis y artrosis. Todo entonces principalmente para cuadros crónicos. En dosis de una vez al día, no también. Esta es una presentación en gel para aplicación sobre la piel, para tener efecto sobre la parte muscular. Esta es una asociación que tiene meloxicam y glucosamina. La glucosamina se usa para la artrosis. Y pueden encontrarse igual solo también en forma de comprimidos. Este y el siguiente creo que está, los encinatos de lisina se usan solo para cuadros agudos. El mefenamato o el ácido mefenámico se usa para cuadros agudos no más. Para cuadros crónicos pueden ser ibuprofeno y sus derivados, diclofenac y sus derivados, oxicam y sus derivados. Ácido mefenámico solo para cuadros agudos, principalmente la dismenorrea. El clonicinato de lisina también se usa más para cuadros agudos, dolor leves, pero agudos más también. Acá el clonicinato de lisina, este es el ácido mefenámico que se usa para cuadros de dismenorrea, principalmente para eso. Y acá se usa mucho el clonicinato de lisina con un relajante muscular que produce para los cuadros de dismenorrea también. Este es Sertal. Este es el AINACA, el clonicinato de lisina. Este entonces para cuadro agudo, este también solo cuadro agudo. Estoy diciendo eso para que recuerden eso nomás. Ácido mefenámico, clonicinato de lisina. Y los COX-6 son los que tienen una selectividad por la ciclooxigenasa 2. Entonces, deberían tener menos efectos gastrointestinales. Se suelen utilizar más para tratar de evitar los efectos gastrointestinales en los pacientes que tienen riesgo. O sea, el paciente que tiene que tomar AINES, pero tiene riesgo gastrointestinal. Sin riesgo cardiovascular, recuerden que aumentaba el riesgo cardiovascular en esos pacientes. Entonces, se utilizan para cuadros donde el paciente tiene factores de riesgo gastrointestinales, pero no tiene antecedentes cardiovasculares. Para tratar de evitar, los COX-6 están para tratar de evitar los problemas gastrointestinales, disminuir el riesgo de gastritis, de úlcera, de perforación. No tiene que tener riesgo cardiovascular y tiene que tener factores de riesgo gastrointestinal. Un paciente que tuvo, por ejemplo, ya tiene antecedentes de una parragia digestiva o ya tiene antecedentes de una gastritis o de úlcera, en ese, si no tiene patología cardíaca, se puede usar. Y en eso es lo que se suele utilizar. Para ver se tem paciente que tem risco gastrointestinal, risco cardiovascular, faço o quê? Hay que buscar otro. Tenés que elegir otro medicamento que tenga. Tenés que elegir uno que tenga acción COX-1 y COX-2. Y poder incluso
agregarle un protector gástrico, pero en ese caso, si tiene riesgo cardiovascular, tiene que buscar acción COX-1 y COX-2. Puede ser, por ejemplo, un diclofenac, que no están entre los que tienen más efecto vasolesivo. Gracias, profe. Ahí, pero tenés que ver también si no tiene insuficiencia renal, que le hizo usted. La elección, justamente al final dice, la elección depende de varios factores. La elección del AINE del paciente depende de muchísimos factores. Los efectos más frecuentes, o sea, los efectos más graves producidos por el COX-2 son los cardiovasculares. Por eso no se dan en los pacientes con antecedentes de cardiopatía. Se da si no tiene cardiopatía. Si tiene antecedentes de cardiopatía o coronariopatía o enfermedad cerebrovascular, no se da. Ahí está la forma en que se tienen que elegir esos medicamentos. En el caso decía de riesgo elevado, gastrointestinal con riesgo elevado, cardiovascular, tenés que tratar de evitar esos medicamentos. Si vas a dar, tenés que dar los medicamentos que tengan efecto sobre los dos, COX-1 y COX-2, más un IBP. Si tiene riesgo bajo y bajo, ahí no hay problema. Ahí con cualquier año se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si tiene riesgo gastrointestinal, si tiene gastrointestinal bajo pero elevado cardiovascular, tienes que darle un AINE más protector gástrico. Lo que tienen que recordar es que si tiene los dos efectos, tanto gastrointestinal como cardiovascular, COX-2 no se tiene que dar. ¿Para qué utilizamos los AINES? Para diversas patologías, como puede ser patología aguda, crónica, fiebre, dismenorrea, paciente que se operó, paciente con artritis reumatoide, paciente con condilitis anquilosante. Para patologías musculares articulares se puede usar, para patologías odontológicas también, para el cáncer también se puede utilizar en la fase inicial. ¿Dónde entran en la escala del dolor, en la escala del tratamiento analgésico los AINES? En el primer escalón. Acá están todo lo que son AINES, paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenac. Están en la primera escala, o sea, sirven para empezar el tratamiento del dolor leve o dolor moderado. Si después con eso el dolor no cede, ahí se pasan a opioides, que son todos opioides. Y si con eso, pero opioides débiles o menores se llaman estos, que son con los que se inicia el tratamiento. Ahora, si con eso no pasa, ahí se entran con los opioides mayores, morfina, fentanilo, oxicodona, son los opioides mayores, son para dolores muy intensos. Esta es la forma ideal de hacer el tratamiento, pero también hay que tener en cuenta que si sabes que el paciente está con un dolor intenso, no le va a ceder con esto, no puede empezarle con esto otra vez, y si no le pasa, no va a hacerlo. Esta sería la forma de iniciar en un paciente que viene con un dolor leve o moderado. Si viene con un dolor intenso, vas a irte ya a otra escala, no vas a darle un paracetamol al paciente que está muriendo de dolor y es un oncológico y sabes que no le va a pasar. Hay que empezar por lo menos con esto. Doutora, a morfina é o mais conhecido de acá. Morfina y se usa, fentanilo también se usa mucho. El fentanilo viene, ya habrá más presentaciones también. De la morfina, lo que sabe que de la morfina tiene mucho más formas de administrar, es más fácil de conseguir, pero el fentanilo se usa mucho yo también ahora en pacientes. Oxicodona es Vicodin del Dr. House, ese se utiliza mucho en otros países. Ah, sí. Acá es difícil encontrar, no sí creo que hay, pero son analgésicos que usan bastante para el dolor. Mas os já hospitalizados. Y ahora los opioides están indicando muchas patologías que no son oncológicas y eso también está aumentando la adicción. Las personas que anteriormente no iban a recibir, ahora ya están recibiendo y se vuelven adictas también. Esas son todas muy adictivas. La morfina, el fentanilo, la oxicodona. El tratamiento entonces se debería iniciar con AINES, si no es demasiado intenso el dolor, después a los opioides menores o opioides mayores. Acá muestran algunos
AINES, algunos opioides, y estos suelen ser coadyuvantes, son medicamentos que no tienen como principal mecanismo de acción la analgesia, pero combinado analgésico con otro medicamento mejora. Por ejemplo, los antidepresivos, los anticonvulsivantes se utilizan también como coadyuvantes. Hay pacientes que utilizan topiramato, carbamazepina, amitriptilina para el tratamiento del dolor junto con una analgesia. Es para otro tipo de dolores más complicados, en neuropatía, por ejemplo. ¿En quiénes van a estar contraindicados estos medicamentos o tenemos que tener precauciones en úlceras o antecedentes de algún problema digestivo? Contraindicaciones o precauciones, porque nosotros tenemos que evaluar si el paciente tiene que recibir luego, ahí vamos a ver si lo hacemos o no. Y si tenemos que tomar alguna precaución, ¿cuál podemos elegir que le va a hacer menos daño? Tenemos que indicarle algún protector gástrico, por ejemplo. En la hipersensibilidad conocida está contraindicado, no podés darle si ya sabes que es alérgico a algo. En el asma hay que tener cuidado, por eso que le estaba diciendo de la formación de leucotrienos. Y en el deterioro de la funcionalidad renal también hay que evaluar el que tiene menos daño. Si viene un paciente con una alteración de la funcionalidad renal y no tiene un dolor muy intenso, puede indicarle, por ejemplo, paracetamol. No debería indicarle otro que sea muy nefrotóxico. Para el tema del asma. ¿Cómo vamos a elegir? Depende de varios factores, depende de la eficacia. Depende del paciente, porque hay pacientes que te van a decir que le pasa algún dolor con paracetamol, otros van a decir, a mí no me hace nada el paracetamol. Y si te dice eso, no le hagas eso, porque si ya te está diciendo, va a venir por ese mismo motivo. El costo, efectividad también, el costo para el paciente, el costo para el Estado, las patologías que tenga de base el paciente. Podemos ver para una patología crónica qué opciones tenemos. Diclofenac, ibuprofeno, Zicamo, pero ¿qué más tiene el paciente? ¿Qué patología tiene? ¿Qué medicamento toma? Si lo que toma puede interactuar con lo que él consume, entonces depende de todos esos factores, ¿no? Para elegir el medicamento. Hay que preguntarle todo lo que consume, todos sus antecedentes, ver qué es lo que a él le suele mejorar y ahí decidir. No existe el mejor AINE para todos los pacientes, eso se va a evaluar de acuerdo a cada paciente. Acá están las dosis de los medicamentos también, solo para que vean. No sé si hay algo que utilizan en el Brasil que acá no mencionamos. Hay algo que de esa cabeza solo sabía que no se dijo nada. Unimesulida, ele entra em grupo de AINE? También entra. No está en ninguno de estos grupos, otro grupo raro, pero también un medicamento que es considerado que tiene efectos adversos, por eso no se cita en la bibliografía que yo tengo. Pero también hay AINES. Después voy a otro que acá. ¿Sulindac lo usan también o no? ¿Eso no me suena? De la nimesulida no me suelen decir, pero acá nosotros no tenemos, por ejemplo. Ahí vía de administración de algunos medicamentos también. Podemos encontrar por vía oral, rectal son los supositorios que se suelen utilizar generalmente para los niños, o la fiebre, por ejemplo. Por vía tópica pueden ser formadas, solas o combinadas. Por vía parenteral, la mayoría que se administra por vía parenteral puede ser por vía endovenosa o por vía intramuscular, también se pueden hacer. ¿Alguna pregunta?